Bienvenidos. Con este video, con este ejercicio, terminamos todos los problemas de fin de capítulo 2 de este libro de texto, Análisis de elementos de sistemas de potencia del doctor Stevenson. Aquí están algunos conceptos aplicados. Hay uno muy interesante donde se revisa la secuencia de fases. Se bosqueja un secuencímetro, no crean que yo lo utilizaría como eh, secuencímetro. eh, este, claro, podríamos improvisar algo así cuando no hubiera un secuencímetro a la mano, pero es complicado encontrar los valores apropiados, el nivel de aislamiento apropiado para hacerlo en campo. Diagramas fasoriales. Vamos a revisar el concepto del motor de inducción y algo muy importante, el porcentaje de carga, que normalmente lo suponen al 100%, e inclusive en este ejercicio se hace al 100%, pero ahí se deja la posibilidad de que pudiera ser algún otro valor. La solución de sistemas trifásicos balanceados, la corrección del factor de potencia. Estos son algunos de los conceptos que vamos a aplicar en esta oportunidad. Y una reflexión en las clases, aunque normalmente encargo buena cantidad de tareas, no me gusta resolver problemas durante el tiempo de clase. Encargo las tareas y siempre pregunto si tienen una duda. Si la tienen, pues resuelvo el ejercicio. Pero en esta ocasión me parece conveniente revisar estos conceptos fundamentales de ingeniería eléctrica. Y comenzamos con este problema 214. Este es precisamente el del secuencímetro. Las terminales de un suministro trifásico están rotuladas A, B y C. Y ocurre que entre cualquier par de terminales, el voltímetro indica 115 voltios. Este es un sistema trifásico balanceado de 115 voltios entre líneas. Un sistema bien poco común, ¿eh? Ese voltaje es muy bajo para ser un voltaje entre líneas, pero no importa. También puede ser que los voltajes en 115 sean la salida de un juego de transformadores de potencial. Ah, entonces sí, esos voltajes son los correctos y son los de salida de un juego de TPs. Claro que sí. Y se propone, fíjense, colocar una resistencia de 100 ohms con un capacitor de 100 ohms a la frecuencia de la fuente, y estos dos elementos se conectan en serie desde la terminal A hasta la terminal B, con la resistencia conectada en A. Ah, miren, ya aquí vamos a hacer coincidir el diagrama fasorial, que es este, con el diagrama de conexiones. Aquí va la resistencia y aquí tendríamos el capacitor. Entonces, aquí hay 100 ohms y aquí hay menos J100. En el enunciado original, a lo que aquí le llamé el punto O, que es el punto de conexión entre la R y la C, le llaman N, pero eso nos podría confundir con el punto central de la estrella, que con frecuencia le asignamos la letra N. Entonces yo le llamé O en la traducción que yo hice. Encuentre gráficamente el voltaje entre C y O cuando la secuencia de fases es positiva y cuando es negativa. Aquí nos conviene tomar como fasor de referencia el voltaje A a B. Entonces aquí está, miren, el voltaje de AB es 115 grados en ambos casos,
el voltaje de AB es 115 con 0 grados. De este lado, secuencia positiva, de este lado, secuencia negativa. La corriente que se va por la resistencia, a esta, veo que le llamé IAO, IAO, es 115 con 0, que es el voltaje que aparece entre la impedancia. Y aquí tenemos la expresión de tal corriente. Precisamente esa corriente va a ir adelantada 45 grados. Muy bien, con respecto al voltaje de A a B. Y para encontrar el voltaje de A a 0, pues multiplicamos por el valor de esa impedancia, la que hay entre A y O, que es la resistencia de 100. Y tenemos entonces que va a ser 115 partido por raíz de 2 y apunta en la dirección de 45 grados. Y es justamente, miren, este voltaje, el de A a O, es 115 partido por raíz de 2, ángulo de 45 grados. Muy bien. Y, pues, no hay alternativa. El voltaje de O a B tiene que ser este otro para que, si el voltaje total es el de A a B, el voltaje de A a O más el voltaje de O a B tiene que coincidir precisamente con el voltaje de A a B, la suma de, vamos a poner esto aquí así para que sea bien claro, el voltaje de A a B tiene que ser lo mismo por necesidad que el voltaje de A a O más el voltaje de O a B, O a B, que es lo que estamos ilustrando aquí. Y eso se tiene que cumplir independientemente de la rotación de fases. Por otro lado, miren, aquí está el voltaje de AB, 120 grados atrás. Si este es 0 grados, este tiene menos 120 grados. Este es el voltaje de BAC y este es el de CA con más 120 grados. Y aquí entonces nos queda el voltaje de C a N, el voltaje de A a N, el voltaje de B a N. Perfecto. Y el voltaje desde C hasta O, pues es toda esta altura. Procedemos ahora para la secuencia negativa. El voltaje de A a B es la referencia, es 0 grados. El voltaje de B a C, fíjense que ahora ya no va con menos 120 grados. Fíjense ese sería 115, ángulo de menos 120 grados. Pues este otro, que el de B a C, que apunta, aquí para destacar, el de B a C apunta en más 120 grados. Este es voltaje entre líneas, 115, ángulo de 120 grados. Entonces esto obliga a que el punto C quede, en lugar de que quede hacia arriba, ahora queda hacia abajo. Y aquí está el voltaje de CAE a A, que va a ser en este caso con ángulo de menos 120 grados. El voltaje de A a O no tiene alternativa, es el mismo que en este caso. Yo lo pude haber copiado de aquí, estos dos, y trasladado hacia allá. Es el mismo voltaje. Y el voltaje de O a B es el mismo en ambos casos. Es evidente que el voltaje desde C hasta O, la magnitud, es esta pequeña altura. Entonces, con cuidado, en el mismo PowerPoint, hice una línea que va desde O hasta C, y esa resulta ser 9.23 centímetros. El de 115 resulta ser 6.9 centímetros. Y este de aquí, 2.53 centímetros. Conocemos esta escala, pues con esto podemos encontrar entonces ambos voltajes. Es así que nuestro secuencímetro, al medir desde C hasta el punto de unión de R y C, nos daría un voltaje que es 157, en el otro caso es 42. Ya, yo hice los cálculos y recuerdo que este es un medio, el voltaje de CAO, la magnitud es un medio
más raíz de 3 medios, que es este de aquí, por el voltaje entre líneas. Mientras que este de aquí es raíz de 3 menos 1 partido por 2. Aquí ya factoricé el 12 por voltaje entre líneas. Entonces, en secuencia negativa, el voltaje es pequeño, en secuencia positiva, el voltaje es más de 115 y aquí menos de 115. Muy bien. No, pues nada más, si acaso lo quieren hacer, estos valores de impedancia a mí se me hacen muy pequeños. Yo utilizaría valores mayores, quizás 1000 o 10,000 y 10,000, para que de esa manera las corrientes extraídas sean pequeñas. Sí, sí, yo usaría 10,000 y 10,000 acá para no afectar que sean corrientes grandes. Y eso es. Y lo mejor es comprar un secuencímetro. Eso es lo mejor. Pero si nos agarraran las prisas, si tuviéramos acceso a una resistencia de 10K con un capacitor que a frecuencia de 60 Hz también nos dé 10 kiloohms, 10 kiloohms y 10 kiloohms, pues con cuidado los conectaría, eh, quizás a través de fusibles, claro está, para evitar cualquier sorpresa. O a través de un guardamotor, ándele, a través de un guardamotor, para tomar de ahí los 3 voltajes, poner nuestro equipo y al hacer la medición, si nos da voltaje grande es que estamos con secuencia positiva, si nos da voltaje pequeño es secuencia negativa. Listo. Tenemos ahora un problema típico de más allá de sistemas de potencia. Fíjense, claro, este es un problema típico de sistemas de potencia, pero es un problema típico de uso eficiente de energía, porque al hacer uso eficiente de energía eléctrica nos topamos con el motor de inducción. No hay manera de pretender hacer gestión de energía y no entender al motor trifásico de inducción. Y ahí lo estudiamos con detenimiento. Pero este es un problema, un planteamiento típico. El voltaje entre líneas, el voltaje que se mediría aquí entre las líneas es 440 voltios. Es un motor de 10 caballos de fuerza, 10 HP, que está operando a voltaje nominal, esto es con 440 voltios. Está a plena carga, eso es importante, está al 100%, o sea, está entregando los 10 HP con una eficiencia 85% y factor de potencia 0.8 con la corriente atrasando al voltaje. Eso no era importante darlo. Si es un motor trifásico de inducción, no hay manera de que sea eh, adelantando. Siempre pide potencia reactiva este motor. Entonces aquí vemos que está entregando 10 HP. Entonces, aunque no es totalmente común, pero pues aquí están entrando 10 HP eléctricos entre punto 85 HP eléctricos. A muchos no les va a gustar que yo hable de HP eléctricos, pero no importa. No importa, esa es la potencia que tiene que estar entrando porque la eficiencia es 0.85. Convertimos estos HPs eléctricos a HPs, perdónenme, a kilowatts eléctricos. Y esa es la potencia de entrada. En general, fíjense que el factor de carga no tenemos por qué considerar que es 100%. El factor de carga es cualquier número que va entre 0 y el factor de servicio del motor. Algunas veces hay motores con factor de servicio 1.15, entonces podrían estar entregando más del 100%, que no es lo común. Entonces hay que conocer este factor de carga o porcentaje de carga del motor, que aquí nos indican que es un 100%. 10 HP entre 0.85, miren ustedes, ahí está ya calculada la potencia de entrada. Convertimos los HPs, dado que en cada HP hay 0.746, multiplicamos por un 1 bien seleccionado, a well chosen one, y tenemos
la potencia eléctrica de entrada. 10 entre 0.85 por 0.746. Calculamos con esta información, fíjense, calculamos la corriente de línea, los kilowatts partidos por el factor de potencia, que ahora es 0.8. Esto a su vez va a ir partido por raíz de 3 y por el voltaje entre líneas. Y eso nos resulta 14.4 amperios. En cualquiera de estos tres hilos, en un sistema balanceado, vamos a encontrar que la corriente es 14.4 amperios. La potencia reactiva que toma el motor, recurrimos al triángulo de potencia compleja, como es 0.8, entonces aquí es un ángulo 36.87 grados. Aquí está la potencia, aquí está la Q, se relacionan por tangente, Q es tangente por potencia P, entonces aquí hacemos tangente de 36.87 grados, y esto nos resulta 6.582 kVA reactivos. Muy bien, entonces tendríamos que para 36.87, la tangente es 3/4 partes. Si eso está bien, entonces 6.582 partido por 8.776 es exactamente las 3/4 partes. Perfecto. Corroborados los cálculos, procedemos al problema 16. En este caso nos dicen que al motor le llegan 440 voltios y quieren saber cuál es el voltaje entre líneas en las terminales de fuente. Vamos a resolver el circuito por fase de la estrella equivalente. Entonces, este voltaje es 254 voltios. Nos conviene ponerlo como referencia. Fíjense. 440 partido por raíz de 3, con ángulo de 0 grados. Aquí lo dejé en negritas, ahí hay un errorcito, pero es cosmético, no lo voy a corregir en este momento. Bueno, de una vez, si no, ya sé lo que pasa. Cuando no corrijo las cosas en ese momento, no las corrijo muchas veces, jamás. Entonces es este de aquí, que no tiene por qué ir en negritas. Si le damos guardar y continuamos con la presentación. Regresamos al modo presentación y ya tenemos el voltaje de A a N. Calculamos con esto entonces la corriente, fíjense, la corriente la conocemos de aquí. De aquí conocemos la corriente. Ese es un dato que estamos trayendo del ejercicio previo. 14.4 es ángulo de menos 36.87 grados para que la corriente vaya atrasando al voltaje, justamente. Aquí en este caso no hice el diagrama fasorial, pero es muy elemental, es 250. Y una corriente que va más o menos en esta dirección con una magnitud 14,4. Este ángulo es positivo y es 36.87 grados. Con esa información ya podemos calcular, aquí van 254 más la impedancia que nos dan por la corriente. Y tenemos ese voltaje, es este de aquí. Nos quedamos con la pura magnitud, la multiplicamos por raíz de 3 y eso nos da la magnitud del voltaje entre líneas, aquí, por ejemplo, entre A y B, o entre B y C, o entre C y A, con mayúsculas para distinguirlas de estas, que son, aquí podríamos decir, el lado carga y el lado fuente. Muy bien. Problema 17. Una carga balanceada conectada en delta está formada por resistencias de 12 ohms. Esta, que va a resultar ser de 1/4 de ohm. ¡Ay! Aquí yo cometí un error, fíjense. Yo resolví como si fuera de 9 ohms. Lo que pasa es que hice el cálculo mentalmente e hice 12
12 tercios, que es 4 ohms. Bueno, ¿qué puedo hacer? Ya sé, voy a suspender la grabación, hago la corrección rápidamente, porque aquí pues hay que corregir, hay que resolver con este número siendo un cuarto. Esto nos va a cambiar aquí y va a modificar por completo el problema. Voy a entonces hacer una pausa rápidamente. Listo, ya de regreso. Ya hice las correcciones. Ya tenemos entonces 12 tercios, que es un cuarto. Entonces, esa impedancia delta se va a poner en paralelo con 8 más J6. Justamente encontramos la impedancia del equivalente como estrellas, ambas como estrellas. Una ya está, por eso una pasa tal cual, 8 más J6, y la otra es 12 tercios. 12 tercios, que es 4. La corriente I, esa pues la podemos encontrar al combinar la impedancia de línea y la impedancia de la estrella. Fíjense, aquí le vamos a sumar 2 y 5 y J5. La verdad es que está muy grande la impedancia de la línea, por eso nos va a dar un voltaje muy, muy aminorado, pero resolvemos y encontramos la corriente. Conocida la corriente, podemos encontrar el voltaje de A a N. También lo podremos haber resuelto por división de voltajes. Yo así lo corroboré. La respuesta es correcta, 25.54. Ángulo de menos 38 grados. La verdad es que para dar el resultado final no ocupamos esto, nada más es 25.54 por raíz de 3, de manera tal que el voltaje que aparece en las líneas del lado carga es 44. Acá hay 110, de este lado hay 44. Vean cómo es que es muy grande la impedancia de línea, o es muy pequeña la impedancia equivalente. Las dos son válidas, las dos afirmaciones. Eh, como la corriente es muy grande para ese sistema, pues el voltaje que nos queda aquí está hecho pomada, hecho pomada. 44 contra 110. Muy bien, ¿qué otra reflexión? Nos piden también encontrar la corriente. Entonces, pues no había ganancia para resolver por división de voltajes, no había ganancia. Claro, gané tiempo al corroborar. Pasemos entonces al problema 218, ya el penúltimo. Es una carga trifásica que toma 200 kilowatts con un factor de potencia 0.707. Atrasando y el suministro es 440 voltios entre líneas. Le van a agregar un capacitor de 50 kVAR. Ya estos kVAR son trifásicos. Es la suma de cada una de las fases y encuentre la corriente de línea y el factor de potencia resultantes. Pues en general, pues será un circuito equivalente RX al cual se le va a agregar un capacitor que va a dar lugar a que la corriente disminuya y se mejore el factor de potencia. El voltaje al neutro, pues con 440 es 254, con 480, que es lo más común ahora, 480 es 277, pero en este caso es 254, y la potencia compleja de la carga la encontramos 200 partido por 0.707, 283 con un ángulo de 45 grados. Noten ustedes que cuando la corriente es atrasando, la corriente va a ir atrás del voltaje, pero el ángulo de potencia compleja, el ángulo de impedancia es positivo. En este caso, pues, redondeamos a 45 grados. Y aquí está el resultado. Al colocar el capacitor trifásico, fíjense que
la potencia compleja cambia a 250 y el factor de potencia es 0.8. Esto parecería sacado de la manga, pero miren, aquí está. Originalmente, pues teníamos 200 y 200. Le colocamos 50, pues ahora van a quedar 200 kilowatts, ya no 200 kVAR, sino 150 kVAR. Justamente. 150 y 200. Y sí, la relación es 3/4 para lo que resulta en tangente del resultante, tangente, entonces se corrige a 0.8, por eso da 36.87. La corriente de línea la calculamos directamente con esta potencia aparente, 250.000, raíz de 3 entre 440, 328 amperios, y el nuevo factor de potencia, que nos lo piden también, es 0.8, con la corriente atrasando al voltaje. El último ejercicio. Un motor de inducción toma 10 kVA con factor de potencia 0.6, atrasando, la fuente es 220 voltios. Nos piden los kVARs para lograr que el factor de potencia sea 0.85 y la corriente de línea antes y después de agregar los capacitores. Comenzamos entonces con esta información. 0.6 atrasando para el FP original, el mejorado es 0.85, atrasando también, la corriente va atrasando al voltaje. La potencia compleja original son 10. Este es un triángulo, 3, 4, 5, con esas proporciones, 3, 4, 5, esas proporciones, o 6, 8, 10. Muy bien. Ahí está la situación original con el factor de potencia 0.6 atrasando. Es 8 con 6 con 10. Muy bien. Le vamos a agregar, fíjense, esta cantidad de potencia reactiva calculada así, P, tangente del arco coseno del FP original menos la tangente del arco coseno del factor de potencia deseado, 4.28 kVAR. Entonces, los 8 kVAR se reducen ahora a 3.72. A la fuente se le van a pedir 3.72. La carga combinada pide 3.72 kVAR. Se reduce, noten ustedes cómo de manera importante se reduce la potencia aparente. La potencia aparente original son 10.000. Con esto calculamos la corriente original, 26.24, 10.000 partido por raíz de 3, partido a su vez por 220, 26.24. La nueva corriente, como la potencia es constante, la podemos calcular con la potencia trifásica, con el nuevo factor de potencia, que es 0.8, 0.85, perdón. De 0.6 pasamos a 0.85 y la potencia trifásica, por otro lado, ya que ya tenemos la corriente, fíjense, podemos calcular la nueva corriente con la corriente original. La potencia trifásica es raíz de 3 veces, voltaje entre líneas, la corriente 1, que ya conocemos, por el factor de potencia 1, que también ya conocemos, que es 0.6. Calculamos raíz de 3, voltaje entre líneas, cancelamos, y nos queda que es, la nueva corriente es entonces, aquellos 26.24 originales por 0.6 entre 0.85. Y es 18.52 amperios precisamente. Muy bien. Con esto, colegas, me despido de ustedes, como siempre deseando que esto les sea de utilidad. Hasta luego.